Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema de campo eléctrico y potencial eléctrico. En este problema tenemos un triángulo equilátero y en dos vértices tenemos dos cargas, Q1 y Q2. Y en el vértice que queda libre nos piden calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico para los valores que nos dan. Vamos a dibujar en primer lugar nuestro esquema. Tenemos una carga positiva, una carga negativa y un punto A en el otro vértice del triángulo equilátero en el que queremos calcular el campo eléctrico y el potencial. La longitud de los lados es de 5 centímetros, que luego lo pasaremos a metros, y las cargas son de 2 microculombios. La carga 1 es positiva, la 2 negativa. 1 microculombio son 10 a la menos 6 culombios. La carga 1 y la carga 2 vamos a suponer siempre que están quietas. Hago el dibujo de una chincheta para indicar que no se pueden mover. Entonces la carga 1 es de 2 por 10 a la menos 6 culombios y la carga 2 es negativa, de signo opuesto a la primera. Por lo tanto tienen el mismo valor absoluto. Y va a ser práctico que, ya que son iguales, llamarlos de la misma manera, que va a ser Q. Reescribo la longitud, pero ya en metros. Llega el momento de calcular cosas, vamos a empezar por el campo eléctrico, para lo cual necesito la definición que voy a escribir a continuación, según la cual lo que mide el vector campo eléctrico es proporcional a la carga que lo crea e inversamente proporcional a la distancia a la que me encuentro respecto de esa carga al cuadrado. En nuestro caso particular, las distancias a las que se encuentran las cargas del punto A son iguales y las cargas, el valor también es igual, salvo el signo. Por lo tanto, lo que mide el vector campo eléctrico creado por la partícula 1 tendrá que ser igual a lo que mide el campo eléctrico creado por la partícula 2, y ya que son iguales tiene cierta utilidad llamarlos de la misma manera, en este caso E. Como el valor absoluto de las cargas lo he llamado Q minúscula y la distancia del punto A las cargas lo he llamado L, pues obtendremos la siguiente expresión. Vuelvo a dibujar el esquema por tema de espacio y recuerdo que el campo eléctrico que crea la partícula 1 mide lo mismo que el campo eléctrico que crea la partícula 2 en el punto A. He sustituido los valores en la fórmula que habíamos obtenido antes y resulta que el campo eléctrico, tanto el que crea 1 como el que crea 2, mide 7,2 por 10 a la 6 newton coulombio. Ahora un vector no solo es lo que mide, también tenemos que decir la dirección y el sentido. ¿Cómo obtener la dirección y el sentido? Pues vamos a utilizar un truco. Si os fijáis bien, en el punto A no hay ninguna carga, pero nos vamos a imaginar que ponemos la unidad de carga positiva. Como veis en la fórmula que acabo de escribir, si la carga es 1, la fuerza y el campo es lo mismo. Por lo tanto, si coloco en el punto A la unidad de carga positiva, el campo eléctrico apunta en la dirección y sentido de la fuerza. Como la carga 1 es positiva, de acuerdo con Coulomb, la fuerza será de repulsión. Y de acuerdo con Coulomb también, como la 2 es negativa, la fuerza es de atracción. He intentado dibujar los dos vectores de igual longitud, ya que por los cálculos anteriores hemos visto que deben medir lo mismo. Pero yo quiero saber el valor del campo eléctrico total, para lo cual tengo que sumar el creado por 1 y el creado por 2. Para ello elijo unos ejes de coordenadas y voy a descomponer tanto el campo 1 como el campo 2 en dichos ejes. Vamos a analizar ahora por separado lo que ocurre en el eje X y en el eje Y. En el eje Y me doy cuenta que como tengo dos vectores y de igual dirección pero sentidos opuestos miden lo mismo, pues el campo total en el eje Y será 0. Y vamos a ver ahora qué pasa con el eje X. Antes he dicho que el vector campo eléctrico 1 y el 2 miden lo mismo y a lo que medían lo llamaba E. En particular recuerdo que lo que medían era 7,2 por 10 a la 6 newton por coulombio. Ahora tengo el siguiente problema. Sé lo que mide E, pero no sé lo que mide SU1X y SU2X, que es lo que necesito ahora mismo. Para ello necesito saber el valor de ese ángulo que acabo de escribir, que es el mismo que el que marco ahora mismo en el triángulo. De cara a trabajar lo menos posible, os voy a indicar un truco que es muy útil. Para calcular la proyección en el eje X, yo no necesito saber el ángulo, necesito saber el coseno de ese ángulo. Si calculáis el ángulo y luego el coseno, estáis calculando dos cosas, estáis trabajando más. Así que yo voy a calcular solamente lo que necesito, que es el coseno de ese ángulo. Voy a marcar ahora las dos distancias que necesito para hacer el cálculo del coseno. Pero antes de hacer el cálculo, dejadme que escriba la expresión del campo eléctrico en el eje X para que veáis que efectivamente depende del coseno.
S1x y S2x miden lo mismo, que es E por el coseno del ángulo. Al hacer la suma me da 2 veces E por el coseno del ángulo. Ahora sí, procedemos a calcular el coseno del ángulo, que resulta ser 1/2, y ahora calculamos el valor del campo eléctrico en el eje X, que además es igual al campo eléctrico total, que coincide con el valor de E que ya hemos calculado antes. Pero solo he resuelto 1/3 del problema, porque un vector tiene módulo, dirección y sentido, y solo he calculado el módulo, pero obtener la información vectorial en este caso es muy sencillo, porque ya hemos dicho que el campo total está en el eje X y, si os fijáis en el dibujo, apunta hacia la derecha, es decir, en la dirección y sentido del vector unitario Y según mi sistema de coordenadas. Ahora sí puedo escribir la expresión del campo eléctrico total con flechita, que significa que ya tengo módulo, dirección y sentido. Esperad un momento que voy a dibujarlo antes de continuar. Y ahora sí acabo la expresión del vector, primero con letras y también numéricamente. De manera que el resultado lo que nos dice es que el vector campo eléctrico total mide 7,2 por 10 a la 6 newton coulombio en la dirección y sentido dado por el vector unitario Y. Ahora el problema nos pide calcular el potencial en el punto A. Calcular potenciales es más fácil por lo general que calcular campos eléctricos porque son números, no son vectores. Y así si tengo varias contribuciones, pues siempre nos será más fácil hacer la suma. Vamos a empezar escribiendo la fórmula para calcular el potencial. Y ahora vamos a aplicarlo a nuestro caso. Para la partícula 1, en el punto A crea este potencial. Y la 2, en el punto A, pues crea este potencial. Teniendo en cuenta que las distancias son iguales y las cargas de signo opuesto, pues cuando hago la suma, resulta que el potencial total en el punto A pues se va a anular, dando como resultado 0 voltios. Esto es todo, espero que os haya servido.